Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Estamos continuando la semana con nuestros devocionales diarios. Hoy día quiero compartir una palabra súper linda que es libertadora. Es una palabra libertadora para ayudarnos a avanzar. Miren, esto está en el libro de Josué, capítulo 7, se la voy a leer, verso 13. Aquí habla Dios a Josué. Le dice así: levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema en medio de vosotros. Se lo voy a leer en otra versión. Dice así: levántate. Está hablando Dios a Josué, es una instrucción. Dice: levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. ¿Ya? Cuando se refieren esas cosas en medio de ti, o en esta otra versión, en la Reina Valera 1960, anatema, se refiere a objetos malditos, o objetos de idolatría, o objetos que han sido consagrados para ídolos, ¿ya? Entonces dice que estos objetos dentro del pueblo, dentro de la casa, dentro del terreno de Israel, dice que son objetos que traen maldición, que perjudican a su pueblo. Por eso dice: hay en medio de ti Israel. Israel significa príncipe o hijo del rey. Príncipe es el hijo del rey o hijo de Dios. Dice, hay en medio de ti, hijo de Dios, dice, un objeto maldito o esas cosas. Dice aquí: hasta que hayas quitado este objeto en medio de ti, no podrás hacerle frente a tus enemigos. Bueno, les voy a contar un poquito dentro del contexto de lo que está sucediendo. Acá Josué había derrotado, había vencido, ¿cierto? Jericó, había ya dado las 7 vueltas, pudo conquistar Jericó. Se derriban los muros a través de un grito, hacen una victoria tremenda que le da el Señor. Israel logra llegar a la tierra prometida, y luego de eso tiene que empezar a conquistar distintas ciudades, ¿cierto? No tan grandes como Jericó, para poder avanzar y distribuir las tierras que el Señor había entregado a su pueblo. Entre ellas había una tierra y donde era una ciudad muy pequeña llamada Jai, ¿cierto? Por aquí lo debo tener, llamada Jai, ¿cierto? Y mandan unos pocos hombres, porque era una ciudad muy pequeña, no era el mismo despliegue logístico como Jericó, pero pierden la guerra, pierden vidas humanas, y queda destrozado Josué, queda descolocado Josué. Dice: pero ¿por qué, Señor? Y aquí, si ustedes leen el capítulo 7, se da cuenta la oración que hace Josué y le dice: pero Señor, ¿cómo venimos a perder acá en esta ciudad que es mucho más pequeña? Y Dios le dice, a ver si lo encuentro por acá. Dios le dice, el Señor le dijo a Josué: levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Dios fue muy tajante en las instrucciones para entrar a Jericó. No tomen nada de ahí, no tomen nada. Fue muy explícito el Señor en decirle esta instrucción.
Pero uno de los soldados del pueblo de Israel se queda encandilado con las cosas que ve. Incluso usted lo puede leer acá en Josué, en el capítulo 7, verso 20. Dice el hombre que confiesa: es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. El hombre codició y tomó del botín, ¿cierto?, que se podía tomar, ¿cierto?, que era para Dios, pero hizo cosas apartadas para el Señor. Mintió y se dejó ídolos para él, objetos malditos, anatema o esas cosas, como dice esa versión. Y quiero tocar un punto aquí, de verdad que nosotros no lo vemos muy grave, ¿cierto? No lo tomamos muy grave y nos traemos estas cosas para nuestro hogar, decoraciones, cuadros, ropas. Fíjense que acá dice: vi un manto hermoso de Babilonia, con bordados, con cosas, con detalles de Babilonia, y me lo dejé para mí. A veces nosotros llevamos esas cosas o recibimos por herencia, ¿cierto? Objetos consagrados a ídolos, objetos que son paganos, que tienen cargados, que tienen una carga espiritual, que son pesadas y que hacen que nuestra casa se contamine. Pero ¿qué pasa con estas cosas? Dice así Dios, miren el verso 13. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienen en medio de ti. Nunca derrotarás a tus enemigos. Miren esta versión, dice así. Dice: anatema hay en medio de ti. Israel no podrá hacerle frente a sus enemigos hasta que haya quitado el anatema en medio de ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Que estos objetos malditos, estos anatemas, tienen una carga espiritual. Usted dice: pero si yo no estoy adorando eso. Hay personas que tienen en su casa adornos, ¿cierto?, con diseños que son consagrados para ídolos, o sí, literal, son ídolos. Y dice: pero si yo no les adoro, yo no les rezo, yo no me inclino hacia ella. Bueno, quiero decirle que Acán, ¿cierto?, el que se llevó estas cosas, no se estaba arrodillando ante el manto precioso de Babilonia, no se estaba arrodillando ante las monedas de plata, no le estaba prestando culto, pero sí, él vio su valor, le gustó, lo encontró hermoso, dice: lo deseé, dice Acán, y lo escondí debajo de mi carpa. O sea, lo metí en mi casa, lo guardé. Algunas personas dicen: no, es que lo recibí de regalo, no, es que esto le pertenecía a mi tía, no, es que esto era de mi abuelita, no, es que esto me lo trajo mi hijo. ¿Se dan cuenta? Entonces le empiezan a dar un valor y dicen: oh, pero si es bonito, no tiene nada de malo, aparte yo no creo en esas cosas. Pero la carga espiritual está igual. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que pasan enfermas y están en tratamiento y no se mejoran nunca. ¿Y saben por qué? Porque pierden la guerra. Eso fue lo que le dijo Dios a Josué. Josué dijo: ¿cómo venimos a perder esta guerra con una ciudad tan pequeña, indefensa? Era tan fácil, ni siquiera se compara con lo que fue Jericó. ¿Cómo vine a perder esta guerra? Y Dios le dijo: levántate, ¿por qué lloras? El pueblo pecó porque trajo a su campamento, trajo a su casa estos objetos malditos. Por eso perdió la guerra. Dios no puede estar. De hecho, cuando leía el libro, que estoy leyendo el libro de Reyes, me impresionaba cómo la descendencia de David, algunos sí hacían caso, sí querían sacar ídolos, pero no todos. Sacaban ídolos, pero no rompían los templos. Siempre les quedaba algo. Eso es lo que no puede suceder. ¿Por qué? Porque pierden la guerra. De hecho, la idolatría trae muchas consecuencias. Una, pierdes la guerra, porque Dios no está contigo.
2, trae miseria, pobreza. A lo mejor dice, pucha, yo tengo un buen sueldo, trabajo bien, pero se me va como agua. Pierdes la guerra. Pierdes la guerra. Trae división, trae espíritu de destrucción. Hay pleitos, pelea y dice, pucha, ¿por qué yo estoy triste? ¿Por qué estoy mal? Si tú dices, si yo amo al Señor, ¿sabes qué? Revisa tu casa. No vaya a ser que encuentres una de estas cosas, como dice esta versión, o un anatema, como dice esta otra versión, que es un objeto maldito, consagrado. Miren, historias sobre esto, hay muchos testimonios. Me recuerdo un matrimonio donde él tenía el mal hábito de mirar para afuera. Y un día yo le digo, oren, unjan su casa, si ven algo extraño, algo que no les traiga paz, bótenlo, ¿ya? Y recuerdo una vez que en una de las visitas que hicimos a su casa, veo 2 cuadros, y estos 2 cuadros representaban dioses egipcios. ¿Y saben lo que representaban? El espíritu del adulterio. Y yo les digo, ¿saben qué, chicos? Voten eso. Y dicen, no, que nosotros lo recibimos, no sé, en un regalo, parece que fue en su matrimonio y le regalaron esos cuadros. Tal vez no hay ninguna mala intención en las personas que le regalaron esos cuadros, porque ignoramos. Recuerden que la palabra dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. A veces ignoramos, pero los demonios no ignoran. Los demonios buscan siempre una manera de entrar para entristecer tu vida, para robar tu vida, para destruir, para matar tu vida. ¿Ya? Hay un mundo espiritual que nosotros no vemos. Y ellos como que les dio un poco de cosa botarlos. Entonces, ¿qué hicieron? Los descolgaron y los dejaron en otro lugar. ¿Se dan cuenta? Y así pasó un buen tiempo hasta que parece que al final lo botaron. Lo importante, yo digo, a veces ante la duda yo digo, mejor sacar las cosas. Mejor sacar las cosas y decir, no, es que se justifican. Pero, ¿cómo le vamos a dar más valor a ese objeto? Y perdemos tanta... Miren, ¿por qué un espíritu de ruina? Imagínense una persona enferma, ¿ya? Y está con una y otro tratamiento. ¿Saben lo que cuesta los tratamientos? Los tratamientos tienen un tremendo costo. Un costo porque los médicos, obviamente es su trabajo y usted tiene que pagarle a los médicos, es su trabajo. Los remedios, aparte el tiempo y de repente algo tan simple, tan sencillo como limpiar tu casa, santificar tu casa. Por eso dice la palabra, Dios le dice, levántate, santifica al pueblo. Di, santificaos para mañana, porque Dios de Israel dice así, hay anatema en medio de ti, hay algo maldito en tu casa. No podrás hacerle frente a tus enemigos, no podrás ganar esta guerra, a menos que hayas quitado este objeto maldito, este anatema, en medio de ti. Limpia tu casa, santifícate. De repente hay ropas que no te bendicen y tú dices, pero no, nada que ver. Yo no creo en las calaveras, yo no creo en estos símbolos de la estrella de 5 puntas, yo no creo en esto de algo que no tiene relevancia, o estas pirámides que están en mi ropa. Pero ¿por qué? Mira, es mejor perder unos cuantos pesos, ¿cierto? Unos cuantos pesos que lo que significó esa ropa, en vez de estar enfermo, siempre sufriente con dolores de cabeza, que el dinero no te alcanza y tanta carga que el diablo disfruta en robarte la vida día a día. Mejor yo te aconsejo, haz como dice el Señor en esta palabra, levántate, ordénale a tu pueblo o a tu casa que se purifique a fin de prepararse para mañana, pues esto dice el Señor, Dios de Israel. En medio de ti, en medio de tu casa o en tu terreno, dice, están escondidas las cosas que son abominables. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites estas cosas en medio de ti. Amén. Yo recuerdo cuando limpiamos el patio de esta casa, tenía mucho relieve y a mí no me gustan los relieves en el patio, así que con una pala y con mi esposo empezamos a emparejar el sitio y sacamos muchas cosas en medio de la tierra. Y era impresionante cuando removíamos la tierra, como el mundo espiritual del maligno se soltaba, que llegaba hasta quitar el aire. Y encontrábamos cosas, y encontrábamos huesos extraños, ¿cierto? Y encontrábamos metales y cosas raras
que las sacamos de la casa y es tan hermoso limpiar tu casa. Miren, no hace mucho yo empecé a coleccionar ciertas decoraciones, ¿ya? Para mi mesa de centro. Y un día el Espíritu Santo, estaba yo en el living de mi casa orando y me decía malas palabras. El Señor me decía, hay malas palabras, hay palabras de maldición. Palabras de maldición, y empecé a observar mi casa, a leer todo y empecé a leer las cositas que había comprado de decoración y me di cuenta que varias de ellas decían palabras que no eran de bendición, como por ejemplo descalificativos, como por ejemplo habían palabras de descalificativo, habían palabras que no bendecían en absoluto y como estaban en otro idioma, yo dije, uy, ¿cómo no me di cuenta? Eran pequeños detalles, pero el Espíritu de Dios conoce el lugar, porque Él no puede convivir en un lugar donde se está levantando otras cosas y te avisa. Entonces inmediatamente agarré y las boté y empecé a sumar con la calculadora cuánto había invertido en eso y era una buena cantidad y dije, qué tremendo. Muchas personas sacan la cuenta y dicen, no, pero es que me costó tanto y las dejan ahí. No, es que se ven bonitos y las dejan ahí. Quita ese pensamiento, hazte libre de esos objetos malditos, porque ¿sabes qué? No podrás hacerle frente a tus enemigos, no podrás ganar la guerra, vas a perder la guerra si mantienes en tu casa, en tu lugar donde adoras y levantas las manos al Señor, esas cosas que son abominables para los ojos del Señor. Si esta palabra te bendijo, si esta palabra te ayuda, por favor, compártela. Y si Dios lo permite, si Él así lo quiere, nos vemos mañana. God bless you. Shalom. Hasta Alaska.